Nos acaba de informar el fallecimiento del Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. Vamos a leer parte de lo que dice el Twitter. A ver, dice: con profundo dolor hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperemos que encuentre consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días, de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Lamentable la noticia de que nuestro Nobel de Literatura haya fallecido, una nota que va a dar la vuelta al mundo. Lamentamos, pero quedarán sus novelas, ¿no? Entre nosotros, muchos las van a tener que leer, y debe ser lectura obligada en los colegios, ¿verdad? Para que la memoria de Vargas Llosa quede entre nosotros. Algunas palabras, doctor, sobre esta lamentable noticia. Sí, bueno, yo creo que por lo menos hay una frase muy conocida que dice: no hay persona a quien algún libro no lo haya transformado, ¿no? En el caso mío, a la edad de 16 años, tuve la suerte de leer Conversación en la Catedral, y fue un libro que me abrió las puertas a la literatura, digamos, al interés por el arte y la poesía. Y desde ahí no ha cambiado esa vocación que tengo, ¿no? Vargas Llosa siempre ha sido un referente para mí en materia de lo que puede hacer, sobre todo también, no solo la literatura, sino a pesar de que no se pueda compartir en un determinado momento posiciones políticas que haya tenido, lo que sí me parece que a lo largo es un peruano universal que sobre todo defendió a capa y espada en todo momento y sin cambiar su punto de vista la aspiración del hombre a la libertad. Sean dictaduras de derecha o de izquierda, él siempre pensó que las dictaduras son corruptas y sobre todo que envilecen al hombre, ¿no? Y creo que ese es el principal mensaje, y además está escrito en sus novelas, ¿no? La Conversación en la Catedral, a la que hice referencia, es una obra en la cual él pretende hacer la novela total, como pretendió Balzac y Gustave Flaubert, y a través de ella demostrar o pretender demostrar cómo es que el poder, cuando es un poder dictatorial y sin frenos, termina por contaminar y por destruir la moral de una sociedad, que es básicamente el mensaje de Conversación en la Catedral. Fue un demócrata. Recordemos también que bueno, respetó los resultados electorales frente a esta batalla electoral que tuvo con Alberto Fujimori, y bueno, también retrató en uno de sus libros, En el pez en el agua, cómo fue esa campaña, cómo se sintió, la decepción, ¿no? Todo lo que uno puede sentir cuando participa de una contienda, ¿no? Claro. Demócrata, liberal, además, exacto, sí. Y respetuoso de los derechos humanos, de la libertad, de lo que significa la democracia, sobre todo en nuestro país. Sí, efectivamente, pero además creo yo que en algún momento Vargas Llosa significó para la narrativa peruana el paso a la modernidad, porque antes de él los novelistas, sobre todo los más destacados como eran Ciro Alegría y José María Arguedas, habían representado una visión del mundo andino. Lo hicieron bien. Creo que José María Arguedas junto con Mario Vargas Llosa son los grandes exponentes de la narrativa peruana, pero a Vargas Llosa hay que reconocerle, además de otras cosas, que incorporó a la novela peruana en la modernidad, porque después de haber leído a los grandes autores norteamericanos como William Faulkner y a algunos otros ingleses como James Joyce,
incorporó a la técnica de la novela peruana el flashback, digamos, el juego con los tiempos, la ruptura de la narrativa lineal, ¿no? Que por ejemplo había sido descrita por Aristóteles en su Poética. Aristóteles pensaba que tanto la épica, la dramática y la narrativa empezaban por un inicio, un nudo y un final. En las novelas modernas, y que Vargas Llosa incorpora a la nuestra, no sucede así. A veces lo primero por lo cual se arranca es por el pasado, se pasa al medio y al final el lector tiene que reconstruir como un rompecabezas lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, otra de las grandes características de sus novelas es que antes de él, el lector, la novela se cerraba en sí misma, era un círculo perfecto. En cambio, con las novelas de Vargas Llosa, el final está abierto a las posibilidades y a la interpretación del lector. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la novela La ciudad de los perros, no se sabe si el jaguar mató al esclavo o no, ¿no es cierto? Y entonces, y en la novela Conversación en la catedral, no se sabe si Ambrosio, que ha sido el chofer de su padre, fue el que mató a la musa, que era la amante de Espasa Sañartu, que en la novela aparece como Cayo Bermúdez. Claro. Entonces lo deja al lector en la posibilidad de que participe también en la construcción de un final de la novela. Y esos son elementos que no existían antes en la narrativa o en la literatura peruana, ¿no? Claro, y una de las cosas que él decía además es que no sabía o pensaba que jamás iba a ganar el premio Nobel, ¿verdad? Que lo esperó tanto tiempo que recién, al final prácticamente de estos años, él lo recibe, y lo recibe con una gratitud básicamente a su familia, a su esposa, ¿no? A sus hijos. Sí, efectivamente. No, y además hay un hecho fundamental, que Vargas Llosa ha incorporado en la literatura peruana la idea del escritor como un profesional del oficio, ¿no es cierto? Porque casi siempre ha existido. Incluso José Carlos Mariatti, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional, en el 7º ensayo, El proceso de la literatura peruana, critica, ¿no es cierto?, la figura del escritor en su Torre de Marfil. Y Vargas Llosa, que además había recibido la influencia del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien hablaba de que la literatura tenía que estar comprometida, ¿no es cierto?, que el escritor era un engagé, un hombre comprometido con la política. Vargas Llosa entiende justamente que el escritor no es un bohemio, no es un indisciplinado, sino que es más bien un profesional y que toma las cosas en serio y que solo hace de la literatura un modo de vida y una manera de salir adelante por encima de cualquier... O sea, pone el arte por encima de cualquier cosa y el arte además al servicio de la realidad. ¿Qué cree que lo llevó a Vargas Llosa a la política? ¿Por qué él quiso entrar a la política en los 90? Bueno, porque desde mi punto de vista, no Claro. sé, he leído el pez en el agua, pero no recuerdo si es que él dice cuál es el motivo que lo haya llevado a ingresar a la política. Quizá el riesgo de que el país pudiese caer en un totalitarismo estatizante, ¿no? Pero más bien lo que yo creo es que él pensó que después de la multitudinaria reunión o meeting que sucedió en la Plaza San Martín cuando Alan García pretendió estatizar la banca, él entendió que había un espacio suficiente como para que él dejara la literatura y se dedicara a la política. Pero creo que para la literatura fue bueno y para la política no sé, que claro, el hecho de que él no haya ganado. Porque él siempre ha sido esta piedra angular en la que siempre se le preguntaba, ¿no? Y siempre le decía, ¿usted por quién va a elegir? ¿A Humala o a Keiko Fujimori? Y él daba como que su voto de confianza a determinado candidato. Entonces la gente confiaba mucho en lo que podía decidir Vargas Llosa en política. Sí, claro, claro, y además creo que al final también es importante la lección de realismo que le dio al país. Porque, como todos sabemos, Mario Vargas Llosa siempre se opuso a cualquier candidatura que significase la reivindicación del movimiento fujimorista. Y sin embargo, cuando vio el riesgo de que llegara al gobierno del país un hombre como Pedro Castillo,
con una visión comunista, además pro-senderista, Vargas Llosa, como además sucede en la política, que es el arte de lo posible, entendió que la única salida que había en ese momento era apoyar a Keiko Fujimori, con lo cual efectivamente me parece, es como ha dicho la periodista Calderón, ¿no es cierto? Mayra Calderón, ha dicho que Vargas Llosa reivindica su vena democrática, su amor por la libertad, porque él, que además, hombre nacido en el año 1936, tuvo que haber vivido la experiencia de lo que fue las purgas de Stalin, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el nacimiento de la dictadura de Fidel Castro, a la cual él en su momento apoyó, pero después se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que ese no era el camino, y siguiendo los pasos de Karl Popper y Hayek, ¿no es cierto?, a quienes leyó, y a Hannah Arendt, entendió de que por encima de cualquier sistema político o alternativa que haya, lo importante es la libertad. Porque el hombre, como dijo Aristóteles en su libro La Política, hay algo que diferencia a los seres vivos, al ser humano de los demás seres vivos, que todos tienen voz, los animales tienen voz, el hombre tiene voz, pero el hombre se diferencia de algo, que tiene palabra, y a través de la palabra el hombre puede decidir entre lo justo y lo injusto. Y cuando en la ciudad o en el ágora se establece la justicia, se establece la palabra, la capacidad para decidir sobre lo justo o lo injusto, nace la política. Perfecto. Pedro Cateriano, el exministro de Defensa, ha escrito en su cuenta X lo siguiente: maestro y querido amigo, partes dejando una huella imborrable y de grandeza en la literatura universal. Tu lucha cívica por la cultura de la libertad y defensa de los valores democráticos serán un ejemplo a seguir, especialmente en tu Perú. La historia recordará tu gesta. Que en paz descanse. Es el post que ha escrito el exministro de Defensa, Pedro Cateriano, en esta noche triste, en esta noche que va a quedar prácticamente en la historia, lamentando justamente la partida del Nobel de Literatura. Y cuánto por hablar, ¿verdad? Cuánto hablar de él. O sea, es toda una... Claro que sí, sí. Su vida, sus novelas, Travesuras de la Niña Mala también, La Tía Julia, entre otras, y muchas más. Claro, claro. Muchas que fueron llevadas al cine, ¿no? En La Ciudad y los Perros, ¿no? Por ejemplo, lo que sorprende de la Ciudad y los Perros es que efectivamente se produce el trastocamiento del tiempo, no se sigue una narrativa lineal, y como él mismo lo ha dicho, pensó que el Colegio Leoncio Prado podía ser un espacio donde él podía recoger una visión del Perú, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, tanto La Ciudad de los Perros, Conversación en la Catedral, y creo yo, la Fiesta del Chivo son las tres grandes novelas en las cuales Vargas Llosa pretende justamente demostrar cómo es que determinadas circunstancias ponen al individuo ante la necesidad de encontrar su propia libertad, su propio destino, ¿no? Entonces creo que el gran mensaje, además que Vargas Llosa no solo ha sido, como usted lo ha dicho, un hombre dedicado a la narrativa, también ha escrito enormes ensayos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es La Utopía Arcaica, donde pasa revista a todos los intelectuales que han escrito sobre la obra de José María Arguedas. Y lo curioso en ese libro, La Utopía Arcaica, es que Vargas Llosa es también, como no, un análisis y una cronología de qué es lo que ha sido el indigenismo en el Perú. Y al final, obviamente, él termina en una visión de lo que pudo haber sido la novela y el indigenismo de José María Arguedas, ¿no? Desde mi punto de vista, Arguedas y él son los grandes escritores que ha tenido el Perú, sin desconocer, claro, a Osvaldo Reynoso, a Julio Ramón Gutiérrez, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pero creo que yo me quedo con Vargas Llosa y con José María Arguedas. Doctor Carlos Messía, muchas gracias y además por...